Vamos a leer la palabra de Dios en el libro o Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Uno de los temas, hermanos, más creo yo que debemos de resaltar siempre en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor, es sobre la comunión con el Espíritu Santo. Y de eso quiero hablarles en esta hora por un momento, hablarles sobre la comunión con el Espíritu de Dios. Dice capítulo 14 de Juan, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Creo, hermanos, que en la vida natural nosotros podemos medir, por ejemplo, en la relación de familia, la relación de matrimonio, la relación con nuestros hijos. Podemos medir el grado de comunión, el grado de comunicación, el grado de conocimiento que tenemos el uno del otro. Por ejemplo, yo les preguntaría, hablando de los cónyuges, ¿cómo se llama su esposa o su esposo? Si usted piensa 20 segundos para decir cómo se llama su esposa o su esposo, ahí podemos medir el grado de, al menos que alguien esté sufriendo de problemas de memoria, podemos medir el grado de comunión, el grado de comunicación. Por ejemplo, si les preguntara cuándo cumple años su cónyuge, cuándo cumple años de aniversario de boda, qué es lo que más le gusta a su esposo, cómo le gusta la comida, qué es lo que, por ejemplo, en el trabajo, qué es lo que su cónyuge hace. Es decir, son preguntas relativamente sencillas, pero nos puede dar una idea de qué grado de comunicación, qué grado de comunión, qué grado de conocimiento hay entre las parejas, entre las familias, entre los amigos, entre aquellas personas que nosotros decimos que son nuestra familia o nuestras amistades, y que de hecho deberíamos de conocer algunos detalles, al menos los detalles más fundamentales o básicos para tener una mejor relación. Así, hermanos, como los seres humanos necesitamos comunicarnos, necesitamos saber, conocer de alguna manera lo que hay en el corazón, en la mente, en los pensamientos, en los planes que otra persona, y en este caso me referiría más al área de la familia, así como necesitamos esa comunión en el matrimonio, ese conocimiento, no secretos, no cosas que realmente el cónyuge no pueda conocer de su amado, de su amada, sino tener esa libertad, tener esa seguridad de que cuando buscamos a la persona que amamos, siempre vamos a encontrar en él o en ella esa disponibilidad, ¿verdad? Sabe que el conocimiento muchas veces en el matrimonio llega a un punto en que nosotros no necesitamos decir nada y la esposa ya sabe lo que uno quiere. Porque se llega a ese punto en el conocimiento en la medida que se profundiza, digamos, la comunión, la comunicación del uno y el otro. A veces el esposo solamente con una mirada o solamente con un movimiento de la cabeza o con algún otro movimiento ya está
comunicando y su cónyuge que lo conoce, que sabe esa forma de lenguaje, esa forma de comunicación, ya sabe lo que quiere su esposo, lo que necesita o viceversa, la esposa. Entonces, hermano, esto tiene que ver con el grado de comunicación que nosotros logramos tener en nuestra relación de matrimonio. Y es lindo cuando en el matrimonio este tipo de comunión, de comunicación, se va profundizando y va enriqueciendo la relación de matrimonio. Ese tipo de matrimonios definitivamente tienen mucho futuro, porque en la medida que se profundizan los lazos de comunicación, los lazos de comunión entre las parejas, también se fortalece esos votos matrimoniales, se fortalece la fidelidad, se fortalece esa unidad de la familia, esa unidad del matrimonio. A diferencia de aquellos matrimonios que tienen reservas, ¿verdad? Que ponen límites, que no saben comunicarse, que no se comunican, que no se conoce lo que hay en el corazón del cónyuge, que no se conoce las necesidades que hay en su vida, porque no se ha trabajado en ello. Hermanos, las comunicaciones hay que trabajar en ello, ¿no es cierto? Para que usted pueda conocer a una persona, usted tiene que procurar comunicarse, hablar, saber lo que hay en el corazón para poder entender realmente a las personas. Así somos los seres humanos. Pues quiero decirles, mis hermanos, que al igual que necesitamos fomentar, necesitamos desarrollar una buena relación en el matrimonio para ser felices y para tener un matrimonio en el cual usted se pueda apoyar, en el cual usted pueda sentirse realizado, bendecido. Así también es la relación con el Espíritu de Dios. Si nosotros no invertimos en la comunión, en la comunicación, en el tratar de conocer, esforzarnos en el conocimiento del Espíritu Santo, de su obra, de su voluntad, de la manera como Él se comunica, porque al igual que los matrimonios tenemos esa característica especial de que nos comunicamos a veces solamente con gestos y con miradas. Así también necesitamos, porque el Espíritu Santo, hermanos, también se comunica a través de impresiones que Él nos da en nuestro espíritu, se comunica a través de la palabra, se comunica a través de circunstancias que vivimos en la vida cotidiana. El Espíritu de Dios nos puede hablar de muchas maneras, pero la forma como vamos a entender al Espíritu de Dios que nos está hablando y que nos está guiando, porque muchas veces oramos de esta manera y decimos: Espíritu Santo, guíame, condúceme, necesito que tú me dirijas en mi vida. Pero si no hemos logrado, hermanos, comunicarnos, entender la forma como el Espíritu Santo se comunica con nosotros, esa oración probablemente no va a ser respondida, no porque Dios no la quiera responder, sino porque nosotros no hemos trabajado, no hemos desarrollado una forma de comunicación con el Espíritu de Dios. Este tema lo vamos a concluir el próximo fin de semana, al hablar de la comunión con el Espíritu Santo. En esta primera parte de estas ideas que quiero compartirles sobre este tema, nos deben de llevar, hermanos, a la reflexión. Si Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo siendo Dios mismo, revelado en carne a la humanidad, necesitó, vamos a usar esa palabra, mientras Él se reveló en carne, es decir, como ser humano, en ese cuerpo humano, en la tierra, para comunicarse, para saber comunicar el plan de Dios y que nosotros pudiéramos entenderlo, porque viene de un Dios que se hace carne, es decir, que se viste de esta naturaleza, para poderse comunicar con nosotros el mensaje de Dios. Si Jesús, siendo Dios, hermanos, se relacionó, necesitó una estrecha relación, comunicación con el Espíritu Santo para realizar su obra, preguntémonos cuánto más nosotros. Porque la ventaja de Jesús, que Él es Dios. La desventaja nuestra es que somos seres humanos
que traemos esta naturaleza, digamos, pecaminosa, caída, y que muchas veces nos cuesta realmente enfocarnos y profundizar en las cosas de Dios. Como ejemplo, hermanos, de la necesidad, de la estrechez que había entre Jesús y el Espíritu Santo en su revelación aquí entre nosotros como seres humanos, les quiero dar algunos versículos que ustedes conocen, pero que nos pueden ir llevando a una conclusión y decir, si Jesús necesitó, si Jesús estuvo tan estrechamente relacionado con el Espíritu Santo para tener éxito en la misión que Dios le había encomendado, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más en este contexto, hermanos, de problema, de dificultad, de batalla en la que nos encontramos? Porque no olvidemos lo que el apóstol Pablo nos anticipa por el Espíritu Santo en la carta a los Efesios, cuando él dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Significa que hay una lucha, hermanos, del enemigo por separarnos, por cortar la comunicación, cortar esa búsqueda de estrechar nuestra relación con Dios, porque Él sabe que cortando esa relación definitivamente nos morimos, nos debilitamos espiritualmente. Fíjese lo que le voy a mencionar para que veamos esta estrechez. Primero, comenzando con la relación de la Trinidad Divina. Esto de la Trinidad Divina tiene que ver con la eternidad y la existencia de Dios en la eternidad, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Y en la lógica esto nos cuesta. Y yo tengo una nietecita, la mayor, que ya tiene varios días y varias oportunidades que de repente me dice, pero explícame quién hizo a Dios. Porque en su cabecita no cabe que Dios existe porque es eterno. Entonces ella quiere estar convencida, y a pesar de que le he explicado, mira, es que Dios nadie lo hizo, porque Dios es eterno. Y si alguien lo hubiera hecho, entonces deja de ser Dios. Él es el creador, el sustentador de todas las cosas, pero ya después de una semana me vuelve a hacer la misma pregunta. Pero ¿quién hizo a Dios? Me dice. ¿Quién hizo a Jesús? Me dice. No, es que nadie lo hizo. Él es Dios, es eterno. Entonces, cuando yo sé que este tema de la Trinidad es un tema que tenemos que profundizarlo, es una doctrina importantísima para la iglesia del Señor, pero esa relación, fíjese cómo dice Juan en el capítulo 1 de su revelación. En el principio, dice, era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces ahí el Verbo era con Dios, estaba con Dios y Él es Dios. Estaba hablando Juan de la divinidad de Cristo. Estaba hablando de que Él es Dios, hecho carne, en el milagro de la encarnación. Pero en ese solo versículo nos está diciendo que Jesús, siendo Dios, tenía comunión con Dios. Es decir, hablando de la Trinidad divina, hablando de que Jesús ha disfrutado siempre de esa relación con el Padre, con el Espíritu Santo y Él como Hijo en la eternidad. Y no es más el Padre que Jesús, ni Jesús más que el Padre, ni más que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo más que Jesús o que el Padre, porque son Dios. Dejaría de ser Dios si uno es menos que el otro. Yo sé que nos cuesta muchas veces comprender la doctrina de la Trinidad, pero así es. Es Dios en su esencia. Entonces ahí ya existía en la eternidad la relación de Jesús con el Espíritu Santo y con el Padre. Por otro lado, en el engendramiento de ese cuerpo en el cual habitó Jesús como Dios en esta tierra, hablando acá, mencionarles algunos versículos de la Biblia, Lucas 1,
35, vamos a hacer esta lectura de manera rápida porque el tiempo no es mucho lo que tenemos. Pero Lucas 1:35 dice: respondió el ángel para explicarle a María lo que estaba sucediendo y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Altísimo, hablando de Dios, el Padre, y hablando de la encarnación del Hijo. Pero vea la relación, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, el cuerpo que creció en el vientre de la Virgen María, donde habitó Jesús en su encarnación, hermanos, ahí estuvo presente la obra del Espíritu Santo. O sea, de lo eterno se traslada al plano de la encarnación y de la etapa terrenal de Jesús. En Lucas 1:41 también hay una evidencia de la obra del Espíritu Santo en Jesucristo, ya en el vientre de María, porque vea lo que acontece. Dice: aconteció que cuando oyó Elizabeth, que era una prima de María, se encontraron por ahí, y en la salutación de María dice: la criatura saltó en el vientre. ¿Cuál criatura? En este caso es la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, que es Juan el Bautista, ¿verdad? Que nació unos meses antes que Jesús. Dice: saltó en el vientre, y Elizabeth, ¿qué le pasó a ella? Fue llena del Espíritu Santo, es decir, llena del Espíritu Santo, y eso nos indica que Juan el Bautista, conocido de esa manera, hermanos, cuando él estaba en el vientre de su madre, también fue lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que en esa sola salutación o saludo de ese encuentro de Elizabeth con María, ahí vemos, hermanos, la operación del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, era el que estaba en el vientre de María. Y como estaba en el vientre de María, ella estaba llena del Espíritu Santo, porque era portadora, hermanos, de la obra del Espíritu Santo que estaba en su vientre. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 42 de Lucas, siempre Lucas dice, lo leemos, 2:42, dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí estamos hablando de Jesús. Ya no es un bebé, su cuerpo, sino que ahora ya tiene 12 años. Pero ¿qué estaba haciendo ahí? Ese día, cuando visitan Jerusalén y luego al regreso, yo creo que algunos padres aquí dirán: ¿cómo es posible eso? Porque no se dieron cuenta que el niño no iba con ellos. Probablemente porque eran caravanas de personas que iban de una ciudad a otra, y en esa caravana de familias que iban de un lugar a otro después de la fiesta, probablemente ellos creyeron que Jesús iba con ellos, pero Jesús se había quedado en el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Dice versículo 46: y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Preguntémonos de dónde viene esa sabiduría, esa inteligencia, hermanos, en un niño de 12 años discutiendo con los grandes eruditos de la ley y de la religión judaica en aquel momento, hermanos. Y cómo Jesús, ¿de dónde sacó Jesús ese niño? Si lo vemos desde el punto de vista
de un niño de 12 años. ¿De dónde sacó esas palabras? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No se refería a su padre José, porque él era carpintero. Y José probablemente estaba pensando en su taller de carpintería, pero Jesús estaba en el templo. Se estaba refiriendo al Padre, se estaba refiriendo al plan de Dios, a la misión que el Padre le había encomendado. Esa sabiduría, hermanos, sin duda alguna, vino del Espíritu Santo, que estaba en esa estrecha comunión con Jesús. En Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, dice la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo fue bautizado, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese sometimiento de Jesús al propósito y al plan de Dios que lo había enviado a este mundo para redención de la humanidad, esa, hermanos, sumisión, esa disposición de obedecer, porque el Señor, como Dios, no necesitaba bautizarse en agua. Estamos hablando del bautismo en agua acá. Como hombre no necesitaba bautizarse tampoco. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo para mostrarnos a nosotros la importancia del sometimiento a Dios. Amados hermanos, muchas veces oramos que el Espíritu Santo nos llene, oramos nosotros que el Espíritu Santo nos conduzca, nos guía, y a veces no vemos esa oración contestada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no existe o no hemos logrado a ese punto, hermanos, de someter nuestra vida al señorío de nuestro Dios, que estar dispuesto a obedecer al Señor. Como dijeron los discípulos cuando vinieron las primeras persecuciones, ellos dijeron: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí entre esos hombres habían autoridades religiosas, autoridades políticas de todo tipo, pero ellos pusieron a Dios el sometimiento, la lealtad a Dios primero y no a los hombres. ¿Por qué? Porque estaban mostrando, hermanos, un alto grado de sometimiento a la voluntad de Dios. Y qué precioso cuando Jesús, hermanos, muestra y nos testifica, nos modela a nosotros el camino del sometimiento a la voluntad de Dios. Cuando Él se sometió y nos da la lección de sometimiento a Dios, ¿qué sucedió? Dice que el Espíritu, algo milagroso sucedió, porque Dios quería que se dejara ilustrado, hermanos, lo que es capaz de conseguir un cristiano que se somete de manera total a la voluntad, a la soberanía de Dios. Se abre el cielo, el Espíritu, dice, se muestra corporalmente como paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, hermano, porque a veces cuando se dibuja esta escena, la gente cree que el Espíritu Santo es una paloma, y yo he escuchado profecías acerca de la paloma, pero no. Aquí es una figura que se usa. Es una figura, ¿verdad? Pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que es una figura que se muestra acá para mostrar, hermanos, la mansedumbre y la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Dice que vino sobre él y permaneció sobre él, y se oye una voz en el cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, para que nosotros podamos complacer el corazón del Padre, tenemos que vivir una vida sometida a Él. Amén. Que oremos como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, decir: Padre, sea hecha tu voluntad en mí, así como se hace en el cielo. Señor, que así también en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en el ministerio que yo desarrollo, en el amor, Señor, al prójimo, a las personas, en el servicio a mi nación, Señor, que sea tu voluntad la que prevalezca y no lo que yo deseo. Así que había un alto grado de sometimiento. Algo más en el capítulo 4, dos cosas más para terminar. En el capítulo 4, el versículo 1 en adelante, encontramos, hermanos, la sustentación del Espíritu Santo en este momento
difícil para Jesús por la tentación del enemigo. Interesante que el versículo 1 de Lucas dice, capítulo 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado en agua y donde había esa revelación maravillosa del Espíritu Santo, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, en ese tiempo que Jesús, porque a veces nos enfocamos en la tentación, pero la tentación vino después, o sea que el objetivo de esa visita de Jesús o esa estadía de Jesús en el desierto, hermanos, no fue porque el diablo lo iba a tentar, ese no era el objetivo. Eso fue lo que sucedió, pero no es el objetivo. Muchas veces nos centramos en este pasaje creyendo que el punto aquí fundamental o el más importante es que Satanás tentó a Jesús. Pero la verdad es que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto porque en el corazón de Cristo, hermanos, Él había decidido buscar la presencia de Dios, la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con la palabra de Dios antes de iniciar su ministerio. Ese era el gran objetivo. Y sabe, cuando una persona decide de esa manera, claro, hay oposición de parte del maligno, y aquí vino el diablo a tentar a Jesús, pero no lo pudo vencer ni lo vencerá jamás, hermano, porque el Señor lo reprendió. En las 3 ocasiones que menciona aquí la palabra de la tentación, el Señor lo reprendió. El Señor, hermanos, neutralizó el poder del enemigo. A esto yo le llamo la sustentación del Espíritu Santo. Es que usted y yo, hermanos, todos los días necesitamos la sustentación del Espíritu Santo. Todos los días, no en el tiempo de prueba. Lamentablemente, hermanos, como en la parte humana nuestra, parecería que las pruebas, las dificultades, los problemas, las enfermedades, los conflictos nos llevan a Dios, pero no debería ser así, sino que cada día usted y yo le digamos a Dios: Señor, necesito la sustentación del Espíritu Santo en mi caminar, Señor, porque quiero hacer tu voluntad, porque quiero cumplir con el propósito de tu corazón. Y aun cuando el enemigo venga para tentarnos, vea lo que dice el versículo 14. Y Jesús volvió. ¿Cómo volvió Jesús? Dice, en el poder del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amado hermano, cuando usted y yo buscamos la sustentación del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sabe? No vamos a caer en las trampas de la tentación. No vamos a perder la visión, el propósito por el cual Dios nos levantó como iglesia. Por ejemplo, en este lugar, no estamos aquí, hermanos, para hacer una congregación donde las personas puedan ir y puedan cantar a Dios y puedan orar. Estamos aquí porque Dios nos encomendó una misión. Y la misión es que le comuniquemos a esta ciudad y desde aquí, hermanos, comuniquemos al mundo entero de que Dios les ama, de que Dios ha pagado un alto precio por la salvación de todo ser humano, no importa el lugar geográfico donde se encuentre, la lengua o el lenguaje que hable, o el color de la piel, o el estrato social donde la persona se ubique o es ubicada por este mundo, no importa, hermano. Lo importante es que es un alma que necesita de Dios y que la iglesia tiene el mensaje correcto y la sustentación del Espíritu Santo para que se logre esa capacitación. El enemigo no pudo, hermanos, robarle a Jesús la comunión con el Espíritu, lo que llamamos nosotros la unción del Espíritu, porque era tan fuerte, tan poderosa, que el enemigo, aun cuando le tentó en varias ocasiones, hermanos, no pudo apartar a Jesús de la misión que el Padre le había encomendado. Y en esta noche pienso que si usted y yo vamos a estar resguardados, primero como cristianos, como hijos de Dios, para llegar hasta el final de nuestra carrera, y segundo, como siervos de Dios, porque a Él nos ha encomendado, a todos los que estamos acá, nos ha encomendado una tarea de comunicar la palabra,
hermanos, para lograr vivir la vida cristiana hasta el final de nuestra carrera, de nuestros días terrenales, y servir a Dios y cumplir la misión que Él nos ha entregado, ¿sabe lo que necesitamos? La sustentación del Espíritu Santo. ¿Y cómo viene la sustentación del Espíritu Santo? Estrechando la relación con Él. Así como el esposo se preocupa por conocer el corazón de su esposa, porque quiere entenderla, porque quiere amarla, porque quiere desarrollar esa relación maravillosa, que ella se sienta protegida, confortada, guardada, sobreguardada por su esposo, por las personas que le aman. Hermanos, así también el Espíritu de Dios quiere que nosotros nos acerquemos, que le busquemos, que fortalezcamos esa relación con Él. Y usted va a notar la diferencia cuando usted, esta es una matemática simple, cuando usted ora más y se llena del pensamiento de Dios que está en su palabra, usted va a sentir más la presencia de Dios. Cuando usted ora menos, o casi no ora, o no hay oración, y no hay, hermanos, lectura, comunión con la palabra de Dios, nos vamos a sentir vacíos, nos vamos a sentir lejos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra y a través de la oración es como el Espíritu Santo nos habla, es como el Espíritu Santo nos da certeza de que Él está con nosotros, que la sustentación del Espíritu, hermano, puede ser un tiempo de batalla como la que estamos viviendo hoy en día, como sucedió con Jesús en el desierto. Se convirtió en un tiempo de deleite, se convirtió en un tiempo de batalla, pero el Señor venció porque el Espíritu de Dios lo sustentó. Y Él va a hacer lo mismo con usted y conmigo. Busquemos, hermanos, la presencia de Dios. Oremos. No se canse de orar. No se canse de llenar su mente, su corazón de la palabra del Señor, porque estos son los medios por excelencia, donde los cuales Dios nos ministra, Dios nos habla, Dios nos fortalece y Dios nos va a sustentar para este tiempo difícil que estamos viviendo. Amén. No nos soltemos de la mano de Dios, porque es fácil abandonar a Dios cuando los problemas se agudizan en la vida, porque siempre culpamos a Dios de las cosas malas que suceden, pero es al contrario, es cuando más debemos de buscar al Señor, más debemos de orar, más debemos de congregarnos, más debemos de leer la Biblia, más debemos de servir al Señor, porque de esa manera el Espíritu de Dios va a fortalecer nuestro hombre interior por su Espíritu. Amén, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Le va a parecer extraño la manera como le voy a pedir que ore o que oremos, pero que este día usted le diga al Señor: Señor, quiero estrechar mi comunión, mi relación, mi comunicación con tu Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame a crecer en esta relación contigo. Ayúdame a entenderte, ayúdame a conocerte, ayúdame a distinguir la manera como tú hablas a mi vida, cómo tú me diriges, cómo tú quieres conducir mi vida. Ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a amar el altar de la oración, hermanos, porque de esta manera el Señor lo va a llenar. Amén. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, no es algo que usted va a venir y usted va a decir: ya, el Espíritu Santo me llenó. No, yo siempre he considerado que la llenura del Espíritu Santo es como un clímax de una búsqueda, de un deseo, de un anhelo por Dios. Y ese anhelo, ese deseo tiene que ir creciendo, 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 hasta que usted sea lleno del Espíritu Santo. Hermano, y de eso vamos a hablar en la próxima oportunidad. Los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, no crea que eso fue, hermanos, allí por casualidad. No, la Biblia dice, primero habían caminado con Jesús durante varios años y luego tuvieron que esperar en el aposento, orando, 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 alabando, creyendo
pidiéndole al Espíritu Santo que se manifestara, que se cumpliera la promesa de Jesús. Es decir, la llenura del Espíritu fue un clímax que ellos alcanzaron después de una búsqueda de Dios, del Espíritu Santo, de su poder, y el Señor es fiel, hermano. Y lo llenó, ¿por qué? Porque Dios dijo, estos tienen hambre de mí, los voy a llenar. Estos tienen sed de mí, voy a quitar esa sed, los voy a llenar con mi poder. Y eso hará Dios también con usted y conmigo. Amén. Así que levante su mano y comience a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra.